nos olvide nuestros pequeños. Ah, bueno. De Play Kids. ¿Sí? ¿Sí? El pequeño Joaco. Listo, entonces un aplauso para nuestra pastora que viene a darnos la palabra de parte de Dios el día de hoy. Amén. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están hoy? ¿Animados? Amén. Amén, amén. Tenemos que estar gozosos en todo tiempo. Bueno, con mi esposo hemos estado leyendo una carta muy linda que él ya les compartió hace 15 días, que es la carta de los Filipenses. Y el Señor puso en su corazón que traigamos 4 enseñanzas sobre la carta de los Filipenses. Y la vez pasada él habló de esa carta de amor, ¿sí? Esa carta de amor que Pablo escribió en medio de una crisis muy fuerte que él tenía, que estaba en la cárcel. Y nos compartió sobre ese gozo que sentía Pablo en medio de las circunstancias. Entonces yo quiero que oremos porque el Señor nos ha hablado sobre esta carta y queremos compartírsela. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de traer tu palabra. Primeramente a nosotros y después a ustedes, que cada uno pueda tomar lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Padre, que quede sembrada esta palabra en cada corazón y produzca frutos de multiplicación, de cambio, de aceptación de la palabra, Señor. Padre, yo clamo para que esta palabra sea directa al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te bendigo y gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, yo quiero que vayamos a Filipenses 1, del 11 al 30. Hoy vamos a estudiar esta parte de Filipenses 1, del 11 al 30. ¿Todos están listos con la palabra? Como decía nuestro amigo hace 8 días, David, necesitamos tener la palabra, ojalá que sea física, ¿sí? Porque cuando la tenemos en el celular o en el iPad, ¡pum!, nos llega una notificación de cualquier cosa y nuestra mente se distrae y no hay como tener la palabra física en papel. A mí me parece más linda. Bueno, Filipenses 1, del 11 al 30 dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir las buenas noticias. Pues cada persona de aquí, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y han anunciado con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidades, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero esto no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad.
Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en el mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Amén y amén. Muchas veces uno dice, uy, pero la pastora, ¿qué cantidad que está leyendo? ¿Qué carta está leyendo tan larga? Pero cuando a ustedes les llega una carta, ¿ustedes leen la mitad? No, que empiecen a contar y dije, ay, mañana sigo. No, cuando a uno le llega una carta, un mensaje, uno lo lee todo, así sea largo. Y es necesario que nosotros empecemos a escudriñar las escrituras, porque podemos entender a plenitud todo lo que Dios quiere hablarnos. Entonces necesitamos leer las cartas todas completas, no un día 5 versículos, dentro de 8 días otros 5, no, toda la carta y después empezamos a escudriñarla. Por eso con mi esposito estábamos leyendo Filipenses y empezamos a escudriñar. Él les habló del amor y el gozo que sentía Pablo en medio de las tribulaciones. Y hoy a esta carta es una carta de amor, pero es un desafío, un desafío. Y yo le puse así como para estar en la nota, desafío 1:11:30. No el desafío de Caracol, que es desafío 2023. No, este desafío es desafío 1:11:30, que habla todo lo que le está pasando a Pablo. Esta no es una carta, digamos, teológica, enseñando verdades del Señor. No, es una carta de las experiencias de un hombre que está entregado al evangelio, a evangelizar, a expandir las buenas noticias. Es una carta de experiencia. Y yo dividí esto que me correspondió del 11 al 30 en 3 partes. Y es la manera como nosotros podemos entender las cartas cuando las escudriñamos y las dividimos. Entonces el primer punto es: el sufrimiento no detiene tu propósito. El sufrimiento que tú estás experimentando no va a detener tu propósito. Pablo quería que los filipenses supieran que la bendición y el poder de Dios, aún él estando en la prisión, estaba con él. La bendición, la cobertura, el cuidado de Dios estaba sobre Pablo en la prisión. Y es cuando ahí empieza uno a no entrarle esta parte, porque pasa lo mismo que le pasó a José.
que José lo vendieron, que José estuvo en la cárcel, que José pasó por muchas circunstancias, pero en las circunstancias de José siempre decía, y Dios estaba con él, y Dios estaba con él. Y uno puede preguntarse, pero ¿cómo Dios está con José y cómo Dios está con Pablo? Si Pablo estaba en la prisión por causa de hablar las buenas nuevas, por causa del evangelio, ¿Dios estaba con él? Sí, él estaba bajo la voluntad de Dios y Dios quería que la obra continuara. Pero ¿por qué permitió que esté en la prisión? Y nosotros todos sabemos que este encarcelamiento de Pablo sirvió para que el evangelio progresara, prosperara, continuara, porque dentro de este tiempo Pablo escribió Efesios, Filipenses y Colosenses. Nos regaló todas esas cartas para que nosotros pudiéramos visualizar, entender parte del evangelio. Y Pablo la hizo en medio de circunstancias difíciles. Escribió todas estas cartas. Y Dios no ha hecho perder tiempo a Pablo, porque Pablo utilizó ese momento para muchas cosas. Ese encarcelamiento nunca desperdició el tiempo, porque a pesar de que estaba así, su propósito se estaba cumpliendo. Y dice que de tal manera que sus prisiones se han hecho relevantes, se han hecho patentes, porque había muchas personas viendo cómo era que se estaba comportando Pablo, qué es lo que estaba haciendo Pablo en la prisión. ¿Y qué hizo Pablo? Hizo que el evangelio se expandiera. ¿Por qué? Porque hasta los guardias, los de la cárcel, entendieron el mensaje. Todo el pretorio, o sea la guardia, y todos los demás se estaban dando cuenta de la fe, de la manera como estaba Pablo en esas circunstancias, pero que el evangelio se seguía expandiendo. Las circunstancias alrededor de las prisiones de Pablo y su manera de conducirse en medio de todo esto, solo podemos decir que levantó el nombre de Cristo en medio de ellos, en medio de los hermanos que estaban fuera de la cárcel y podrían ver cómo estaba siendo expandido este evangelio. Él estaba ministrando efectivamente y trayendo la gloria de Dios en estas circunstancias no fáciles. Y Pablo no necesitaba que las circunstancias eran fáciles para cumplir su propósito. Y ahí es cuando viene lo que yo quiero recalcar hoy en día. En estos días estuve hablando con una persona que el Señor le ha dado el ministerio de sanidad, de milagros. Es una mujer muy linda. Y ella decía, el Señor me ha dado ese don, pero pasa algo. Yo nunca puedo decirle a nadie, ni siquiera casi a sus hijos, a sus cercanos, que está enferma. No le puedo decir que le duele la cabeza, no le puedo decir que me van a operar, no puedo decir que estoy pasando un momento triste, de depresión, no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque entonces mi ministerio no tiene validez, porque entonces ahí se me devuelve todo lo que yo predico y lo que digo. Y entonces decía, muy triste que yo tenga que comerme todas a veces las circunstancias difíciles, porque Dios a mí me utiliza en todos estos milagros. O sea que si ella no tiene una vida de sanidad, de prosperidad, de bendición, no se puede parar en una tarima a predicar, porque la gente la está juzgando y dice, sánate a ti mismo, y porque estás enferma, porque estás pasando esa circunstancia difícil, ¿no? Entonces eso lo vemos en Pablo, y fue todo lo contrario, que en sus prisiones, en sus enfermedades, en todo lo que pasó a Pablo, el evangelio, el propósito de expandir las buenas noticias se hizo más real. Hoy en día no se puede ser así. Hoy en día tiene todos los ojos mirando y dice,
Pero ¿por qué está hablando de prosperidad y no tiene casa, no tiene carro? ¿Por qué está hablando de prosperidad si debe? ¿Por qué está hablando de sanidad si está enferma? ¿Por qué está hablando de restauración y tiene unos hijos rebeldes? Entonces, hoy en día la iglesia tomó otra forma, ¿sí? A Pablo fue el contrario. En sus prisiones, en sus circunstancias difíciles, él pudo levantar el nombre de Cristo. Él pudo levantarlo. Hace 15 días tuvimos una conversación con una persona muy especial, muchos de ustedes lo conocen, que está pasando por un momento difícil, está en prisión, está en prisión y siempre uno como tiene un espíritu de mamá, cuando él llama, yo todas las veces le contesto. Y cuando llama, yo digo: hola, Willy, ¿cómo estás? Y él me dice: pastora, ¿por qué me habla así? Claro, cuando yo veo que está en la prisión de un evento donde no tiene la culpa, es inocente, pero tiene muchas circunstancias ahí. Entonces, a mí me ha dolido porque es una injusticia. Entonces, siempre que me llama, yo le digo: ay, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? No sé qué. Entonces él siempre me dice: ¿por qué me habla así? Y yo reacciono y digo: ¿cómo le ha ido? Entonces dice: muy bien, súper bien. Y empieza a hablar. Y yo puedo experimentar muchas cosas de las que habla Pablo. Dice: mire, yo necesitaba este tiempo aquí porque mi orgullo fue doblegado, porque ya puedo mirar a un Dios diferente, porque estoy haciendo la obra, estoy discipulando, estoy evangelizando, estoy trabajando y gano más aquí que afuera. Y empieza a decir eso. Entonces dice: no se preocupen por mí, denle gloria a Dios, porque yo necesitaba esto. Más bien, lo que más tarde dice ahí en la carta, dice: oren por mí para que pueda yo muy pronto experimentar mi libertad. Y empieza a contarnos todo lo que él ha podido realizar. Y me acuerdo de este pedazo. Pero a veces necesitamos llegar a esas circunstancias para entender la palabra. De ninguna manera. Tenemos que cumplir el propósito. Así estemos en bendición o pasando un momento bien difícil. Entonces, nosotros catalogamos los ministerios. Si hay mucha gente, si hay muchas sanidades, si hay mucha bendición, si hay mucho trabajo entre semana, calificamos todo. Pero la palabra acá nos dice es todo lo contrario. Por eso la llamo a esta predicación carta de amor y desafío, porque nos están desafiando a quebrar todos nuestros paradigmas, a quitar todo lo que nosotros tenemos en la mente. Entonces, el sufrimiento no detiene tu propósito. A veces dejan de venir personas y uno las llama: ¿por qué no ha vuelto? No, pastor, es que imagínese, mi esposo está mal, no tiene trabajo, es que mis hijos. Y entonces ahí se rompe el primer paradigma. El sufrimiento, la circunstancia difícil que esté pasando, no coarta, no corta el propósito. No hay excusa, no hay excusa. El segundo punto de esta carta lo dividí del 15 al 18 y dice: las contiendas no detienen el propósito. Las contiendas no detienen el propósito. ¿Será que en la actualidad la iglesia también está en contiendas? Y vamos a leer una partecita. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones.
pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y podemos ver en nuestros días, si traemos toda esa palabra de Pablo ahí a nuestros días, que la iglesia de hoy en día, pues podemos decir que lo importante es predicar a Cristo. Que nosotros podemos mirar para un lado y decir, no, estos están haciendo muchas obras de teatro, están bailando mucho, están hablando de mucha humanismo, de mucha psicología, de muchas cosas. Y empezamos, no, así no debe ser, yo creo que debe ser así. Miramos a la otra y no, es que utilizan muchas canciones así, las canciones no debían ser tan largas, no debían ser tan rockeras. O cuando empezamos a ver que la iglesia se está levantando movimientos para atraer a la gente, mucho show, mucha cosa, pero aquí a uno se le caen todos los argumentos, ¿sí? Si lo estamos haciendo por envidia, por contienda, por codicia, no importa, se está predicando a Cristo. Se está predicando a Cristo y no miremos la viga de los otros, solo miremos la paja de los otros, miremos nuestra viga. Es importante que el evangelio corra, decía Pablo. Y ahí en ese tiempo habían muchos contenciosos con Pablo y dijeron, bueno, está en prisión, hagámosle, ganémosle. Y él decía, no importa, que el evangelio corra. Que hoy en día las iglesias se echan muy duro. Muy duro, es difícil sentar a muchos pastores en una reunión de cualquier clase, no se sientan. ¿Por qué? Porque hay contiendas, hay rivalidad, hay envidia. Y Pablo dice, no importa. ¿Sabe que lo que importa aquí es que el evangelio no sea leudado? Que si estoy dando el evangelio y le estoy añadiendo o quitando, ahí sí, pongámonos celosos de la predicación. Pero si es una predicación con intereses, digamos, humanos, Dios juzgará. Pero necesitamos entender y quitar todos esos paradigmas de estar mirando otros lugares, otras iglesias, de cómo están predicando. Pablo no era tan crítico o cínico de creer que cada predicador tenía motivos equivocados o malos. Él sabía que algunos predicaban de buena voluntad. Somos una iglesia, todas las iglesias, digamos, de Colombia, de Bogotá, somos una iglesia. Lo que pasa es que nos ponemos un nombre para distinguirnos, pero somos iglesia. Necesitamos orar por la iglesia. Porque si pasa algo, un mal testimonio o algo grave, dicen la iglesia. No van a decir la congregación tal y tal que queda en tal lado. No, es el evangelio de Cristo, es el nombre de Cristo que está quedando mal. Entonces necesitamos orar unos por otros. Aquí tenía una parte que escribí. Pablo se opondría si llegara a saber que el evangelio falso, distorsionado, era predicado, aun si se predicara con el mejor motivo. Necesitamos leer la palabra. Esto de lo que estamos haciendo con mi esposito, de leer las cartas, sacando todo, necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque se están levantando falsos predicadores, falsos profetas, y necesitamos entender, porque dice en Gálatas 1 del 6 al 9 que si alguien predica un evangelio diferente, inclusive vengan ángeles a predicarle un evangelio diferente, nosotros tenemos que declararnos anatema, maldecir eso, porque están
leudando la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos si la están leudando si nosotros no la conocemos? Necesitamos conocer la palabra para saber, uy, no, por aquí no es por este lado. Necesitamos entender. Pablo desde las prisiones, imagínense, estaba entendiendo que se estaba predicando el evangelio y no importa con qué motivo. Lo importante es que entendamos la sana doctrina. Nosotros tenemos que ser esa bandera para predicar el verdadero evangelio sin importar los motivos. Claro, a uno, por ejemplo, yo que soy de la vieja guardia, pues a mí me ha costado mucho ver cuando vamos a una iglesia, muchas cosas que a mí me repelen. Pero cuando hablan la palabra de Dios, digo, no, está centrada, está bien la palabra de Dios y todo. Lo otro son estrategias, malas o buenas para mi concepto, no importa. Lo que importa es que nosotros necesitamos ser esos portadores de buenas noticias. Necesitamos entender, como Pablo, que tenemos un propósito. La predicación es lo más importante para nosotros. El tercer punto dice, para el cumplimiento del propósito se requiere dignidad. Qué punto tan complicado. Y de pronto es que por eso nos damos palo, porque dice, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hablar? Porque para cumplir el propósito de llevar las buenas nuevas se requiere dignidad. Dignidad. Decir, para vivir es Cristo. Significa que buscamos el conocimiento de Cristo, queremos conocer a Cristo cada día, no solo un montón de información, sino acerca de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uy, qué frase. Yo estuve meditando como 3 días sobre esa frase y yo dije, ¿qué tan cierta esa frase es para mí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podemos decir eso? Una frase muy desafiante para nosotros. Ay, mejor yo me quiero, ayer estuvimos un velorio y se hablaba mucho de esto. Ay, eso es mejor partir ya, eso es mejor que el Señor nos reciba, eso es mejor dejar el sufrimiento, las angustias, eso es mejor morir, ¿sí? Pero al decir es mejor morir, nosotros ya cumplimos ese propósito. Nosotros ya podemos decir, hemos corrido la carrera, ya la hemos terminado, llegamos hasta aquí. O simplemente es una manera de decir. Y ayer hablaba con la hija que perdió a su mamá y decía, es que a veces esas frases son frases de cajón. Ay, para mí el vivir es Cristo y para ti el vivir es Cristo. Tú todos los días te levantas y Cristo es tu manera de vivir. Cristo es mi meta, Cristo es mi propósito, Cristo está en todo. Camino para Cristo, trabajo para Cristo, pensando en Cristo. ¿Sí? ¿El vivir es Cristo? No creo que el vivir sea Cristo, que nuestro caminar, nuestra meta, nuestro propósito sea Cristo. Ahora mucho menos el morir es ganancia. Yo creo que pocas personas cuando estén en la vejez pueden decir eso, pero ahorita en la actualidad yo digo, esa frase la estuve meditando, rumiando todos los días. Eso digo, mamá chica, tengo que empezar a caminar y decir, para mí el vivir sí es Cristo. Para mí el vivir sí es Cristo. Mi propósito es Cristo.
significa que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo. Eso es vivir para Cristo. El testimonio de Pablo al respecto dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. ¡Wow! ¡Qué vara tan alta! Las he estimado como basura. No me importa nada. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Esto lo dice Filipenses más adelante, pero es para entender hasta qué punto nosotros menospreciamos todo por ganarlo a Él. Ganarlo a Él. Cristo es nuestro enfoque, nuestra meta, nuestro mayor deseo. Cristo es el punto central de nuestra mente, corazón, cuerpo y alma. Todo lo que hacemos es para gloria y honra de Cristo. Es cuestionable todas estas cosas y llego, wow, es un desafío terrible esta carta. Porque Pablo es un ser humano como nosotros, con debilidades, con pecado, con frustraciones. Y poder decir esto desde una cárcel es para nosotros un desafío muy grande. Cuando Pablo nos exhorta a andar como dignos y a estar firmes en un mismo espíritu, ¿somos dignos de llevar el nombre de Cristo? Nuestro testimonio lo ven otras personas y dicen, wow, este sí es cristiano. Somos dignos de llamarnos hijos de Dios. Somos dignos. Yo lo que quiero, y en esta semana hemos recapacitado, es esta palabra. Realmente sí estamos caminando así. Sí estamos caminando así. Si estamos dando las buenas nuevas de Jesús. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque se nos convierte en un modo de vivir, pero de vivir los domingos o de vivir cuando nos encontramos con hermanos cristianos, pero un modo de vivir en la casa, con el esposo, con la esposa, en el trabajo, con los vecinos, con todo el mundo. Sí somos dignos de llamarnos hijos de Dios. Necesitamos entender todo esto. Yo cuando leí dije, como dice Andrés cuando se porta mal Zoe, póngale 0. Yo decía, uy Señor, pónganos 0. Con todas estas declaraciones y con esta carta, es una carta muy desafiante, donde toca realmente rebobinar toda nuestra fe, nuestras creencias, nuestro conocimiento, todo. Pero parte de una cosa, parte de que si no estamos andando así como Pablo, es porque nosotros no estamos leyendo la palabra. Nosotros estamos amando a una persona que no conocemos. Es que nosotros no escudriñamos la palabra. De ahí parte. La medida que yo me meto en la palabra, empiezo a conocer un Dios real, un Dios vivo, un Dios que a pesar de las circunstancias levanta nuestras manos. Quitemos toda estructura de este mundo actual y pongamos la de Dios, la de su palabra. Y yo saqué varias frases para que las copiemos y las llevemos a casa. Unas declaraciones desafiantes. Es lo que he estado en esta semana. Declaraciones desafiantes. Dice, estoy encadenado por Cristo.
Los creyentes han aumentado su confianza y anuncian el mensaje de Dios. No coloquemos estamos encadenados. Estamos pasando momentos muy difíciles. Estamos sin trabajo, estamos con problemas en la familia. Estoy pasando, pero mis vecinos, mi familia, mis amigos han aumentado su confianza en Dios. No, esto no se puede ser. A medida que yo esté pasando las circunstancias difíciles, los creyentes o las personas que están cerca de mí han aumentado su fe en Dios, como lo dice Pablo. No, salen corriendo. Yo no quiero ser cristiano. Mire todo lo que le está pasando. ¿Anuncian el mensaje de Dios a medida que yo estoy pasando circunstancias difíciles? No. Primero, que nosotros nos sentimos mal, y segundo, las otras personas dicen, no quiero ser así. Entonces es un ítem terrible. Si yo estoy pasando todo eso tan difícil, ¿cómo voy a glorificar el nombre de Dios y aumentar la fe, la confianza en otros? ¿Cierto que no? Pero eso depende de mi actitud. La actitud de Pablo, que estaba en prisiones y se gozaba. Estaba en prisiones y levantaba el nombre de Cristo. Estaba en prisiones y predicaba. Y entonces, por la actitud que tenía Pablo, pues aumentaba la fe de otros y el evangelio corría. Entonces, primer punto, creo, estamos graves. Otra frase: que se predique el evangelio con buenas o malas intenciones. No, pero ¿cómo va a ser posible? Si yo lo voy a hacer por ambición, porque de pronto me voy a enriquecer, o lo hago por menospreciar otros ministerios, o lo hago por codicia, o lo hago por envidia, o lo hago. No, cuando uno ve eso dice, no, el evangelio está grave, porque el portavoz está grave. ¿Por qué se está predicando las buenas nuevas? Sin importar las intenciones. Le cuesta a uno entender este punto. Dice, no, pero así no lo enseña Pablo. Que se predique, que se lleve, que Dios tratará con el que está predicando. Es problema de Dios, no nuestro. Entonces, otra declaración bien complicada. Mi vida dará honor a Cristo. Mi vida dará honor a Cristo. Estoy siendo ese reflejo de Cristo. Estoy siendo la imagen de Cristo. Estoy dando testimonio de que Cristo vive en mí. Mi vida, toda mi vida da honor a Cristo. Bueno, ahí cada uno con, ¿qué? ¿Mí misma? Yo con mí misma. A ver qué es esto. Si estoy caminando digno del Señor. La otra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que ya les compartía. ¿Qué tan real puedo decir eso? Y una vez, hace muchos años, había una chica en la alabanza, así como Ingrid o Mary, que estaban acá y empezaban a cantar. Y había una canción del vivir es, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y ella era Y después le preguntamos, oye, ¿por qué no cantas si estás en la alabanza? Dijo, es que yo no puedo decir eso. Yo no canto lo que yo no vivo. Y a mí me da vergüenza decir eso, cantando eso, porque yo no lo estoy viviendo, y cómo les voy a poner una carga más a los que están allá. Entonces yo sí, la verdad, quiero hablar con los de la alabanza y decirles, cantemos canciones que realmente nosotros estemos viviendo. Entonces yo me quedé y dije, oiga, tiene razón, pero yo sí la veía ese día. Dije, no se sabe la canción. No, sí se la sabía, y precisamente porque estaba esta frase, ella dijo, yo no estoy viviendo eso.
yo no lo declaro. Entonces, otra frase: deben vivir como ciudadanos del cielo, no como ciudadanos de la tierra, no como ciudadanos aquí terrenales luchando por todo, sino mirando la patria celestial. Debemos mirar y tener esa esperanza, porque aquí no hay esperanza. Ustedes han visto que el mundo está convulsionado, está terrible, todo está al revés. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Mejor dicho, está terrible. Entonces, si nosotros tenemos esa esperanza de una ciudadanía celestial, pues podemos caminar con la fe, con la esperanza de que allá vamos a estar. No pretendamos ser ciudadanos de aquí, porque de aquí usted sabe que nosotros no somos de aquí y no podemos compartir ni vivir lo que está predicando el mundo. Entonces, debemos vivir como ciudadanos del cielo. La otra, a ustedes no solo se les dio el privilegio de confiar en Cristo, sino también de sufrir por Él. Eso sí está duro. A ustedes no solo se les dio el privilegio de confiar en Cristo. Sí, Señor, confiamos, pero de sufrir, no, espérense un momentico. De sufrir, sí. Hay una diferencia grande, el que es cristiano y no es cristiano. Porque a veces la mala teología dice que nosotros como cristianos estamos viviendo en la vida abundante, en la tierra prometida, en que Dios nos va a dar todo, en que Dios va a bendecirnos, a prosperarnos. Y entonces yo siempre digo, no, porque hablamos de los cimientos, la casa que está construida sobre la arena y sobre la roca. A las dos les llegaron las tribulaciones, los problemas, las tormentas, a las dos, pero había una que estaba cimentada sobre la roca, pero esa casa no cayó. Somos nosotros, tenemos circunstancias difíciles, pero no caeremos porque tenemos nuestra fe puesta en Dios. Amén. Amén. Bueno, con ánimo. Nuestra fe, tenemos una esperanza. La diferencia es que ellos no tienen esperanza, nosotros sí tenemos esperanza. Esa es la diferencia. Entonces, podemos hablar de las buenas noticias de que tenemos esperanza, que hay algo para nosotros más allá, porque también es un privilegio ser tratados para lograr llegar un día a la presencia del Señor. Y yo quiero que se lleven estas frases desafiantes y que digan: pasé 2, pasé 3, tengo todas o no tengo ninguna, pero que trabajemos sobre ella. Eso es lo más importante. Esta carta de los Filipenses es un desafío para nuestra manera de vivir. ¿Cómo estás viviendo? Yo quiero que nos pongamos de pie y le digamos al Señor: Señor, Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque realmente nosotros queremos que tú te alegres con nuestra vida, Señor. Padre, queremos ser testimonio tuyo, Señor. Queremos entender tu verdadera palabra, Señor. Padre, no queremos leudar la palabra. Queremos caminar como verdaderos hijos tuyos, dignos de ti, Señor. Gracias, Señor, por todas las prisiones, por todas las circunstancias difíciles que nosotros pasamos, Señor. Pero sabemos que tú estás cumpliendo un propósito, Señor. Tú nos estás formando, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque, Señor, tú todavía tienes misericordia y la gracia está puesta sobre el mundo, sobre el hombre, Señor. Porque podemos correr a tus pies y decirte gracias, Señor, porque tú, Señor, estás a favor nuestro con nuestras debilidades, Señor. Gracias que algún día podamos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor.
Precioso Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta carta que tu Espíritu guió el corazón, la mente del apóstol Pablo, Señor. Y que en los sufrimientos que él tuvo que atravesar nunca le detuvieron, porque el propósito tuyo se cumplió. Y que los eventos externos de luchas, de egoísmo, de vanidad, cosas que él pudo experimentar al escuchar lo que se movía en la iglesia, tampoco le detuvieron para continuar la batalla de la fe. Señor, nosotros te damos gracias porque tú estás con nosotros. En esta mañana, al leer esta hermosa carta, esta parte de esta carta, nosotros queremos tener nobles y puros deseos de llevar la sana doctrina del Evangelio, Señor. Que a través de muchas dificultades tengamos que entrar a tu reino y tomar de él para entregar a muchos. Señor, tengamos que vivir escasamente o en abundancia, siempre seremos enseñados por ti. Tengamos que pasar por donde tengamos que pasar, Señor, tú estás con nosotros y tu propósito se cumplirá en cada uno de nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará, hasta que tú, Jesús, vengas por nosotros. Te damos gracias en esta mañana, gracias por tu preciosa y hermosa palabra. Quedamos, Señor, al salir de este lugar en la presencia tuya, Señor. Antes que naciera el sol, me amaste en la eternidad. Pintaste todo con tu amor y el pincel fue tu bondad. Antes del primer error, antes de la oscuridad, cambiaste el trono por dolor, tu sangre por mi libertad. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu bondad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrá. Antes no podía ver que todo obra en mi favor. Ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor, que en ti soy más que vencedor. Nada ni nadie podrá ser
soy más que vencedor. En ti soy más que vencedor. Oh sí, precioso Señor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tú, Espíritu Santo, que moras en nosotros, que nos guías a toda la verdad, que nos enseñas a orar como conviene. Tú nos das la fuerza y nos llevas a través de tu palabra para vivir vidas de dignidad, vidas que reflejan tu nombre, que dan gloria a tu nombre, Señor. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos inspira en esta mañana y nos anima a cumplir el propósito para el cual tú nos creaste. No ser meros creyentes, porque tu palabra dice que los demonios creen y tiemblan, pero parece que tu pueblo ya ni tiembla ni respeta a tu nombre. Y no podremos decir Señor, Señor. En tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos. Porque si no hay temor en nuestros corazones, si no hay reverencia a tu nombre, no te estamos conociendo. No conocemos que eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de amor. Porque esta carta de amor nos desafía en esta mañana, para que haya reverencia y temor a tu nombre. Nos desafía a cumplir el propósito tuyo, Señor, que no importa las circunstancias, no importa el egoísmo, la vanidad que podamos ver dentro de la iglesia. Todas estas cosas son necesarias para mostrar quiénes son los aprobados dentro de tu iglesia. Señor, permítenos ser desafiados en esta hora y salir pensando en qué tenemos que cambiar, qué cambios tenemos que hacer, qué frases de estas podemos cultivar en nuestra mente, en nuestro corazón cada día. Te damos gracias en Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Den un aplauso al Señor por esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente en esta semana y que esa palabra penetre en lo más profundo. Bendiciones.